Imagina despertar al alba, pero no por el canto del gallo, sino porque ya estás de pie, con las manos rugosas, la espalda encorvada, y el único sonido que rompe la madrugada es el crujido de la madera bajo tus pies. Tu lecho es un montículo de paja, oculto bajo vigas de madera, techumbre de barro y una chimenea que apenas suelta humo. No hay agua corriente, no hay promesa de pan, solo la certeza de que tus brazos marcarán el ritmo del día. Este es el mundo de un pueblo medieval, un lugar donde cada sombra es amenaza, donde cada hora pesa, donde el trabajo no empieza y no termina. Un mundo compuesto por cabañas, campos que esperan y supersticiones que gobiernan. Ahora imagina que esa cabaña que ves es la mayoría. No castillos, no banquetes, no gestas de reyes. Aquí se tejía la vida, aquí se cosechaba el pan. Apenas cuando la tierra lo permitía, aquí se oraba por lluvia, o porque la sequía no devorara lo poco que había. Y hoy vamos a entrar allí, a esas humildes casas, a esos campos que respiraban miedo y esperanza, a esos rituales que no eran opcionales, sino esenciales para sobrevivir, porque entender ese mundo es entender nuestras raíces, y mientras lo hacemos, pregúntate, si hubieras nacido allí, ¿a qué hora abrirías los ojos? ¿Con qué temores te levantarías? ¿Y qué promesa te sostendría cuando el horizonte no diera más que nubes grises? Bienvenido a un pueblo medieval, donde el barro, el martillo y el rezo eran la vida cotidiana, y donde cada día se vivía, como si fuera una batalla silenciosa. Para comprender cómo se vivía en un pueblo medieval, tenemos que situarnos en tres elementos clave: el sistema feudal, la economía agraria y la cosmovisión de la época. La mayoría de la población vivía en aldeas bajo la autoridad de un señor feudal. Los campesinos, serfs o siervos, y en algunos casos campesinos libres con obligaciones, arrendaban la tierra, prestaban servicios en días obligatorios, pagaban tributos o entregaban parte de la cosecha. Este vínculo determinaba la vida, tu movilidad, tu derecho a casarte, tu acceso a herramientas o al pasto común. Si vivías en la aldea, tu libertad estaba limitada. La agricultura era el corazón de la aldea. Desde el amanecer hasta que la luz caía, los campos, los molinos, los establos definían tu día. Herramientas básicas, métodos tradicionales, el alimento, el vestido, la vivienda, todo provenía del suelo y del trabajo colectivo de la comunidad. Si las cosechas fallaban, el pueblo entero sufría. La iglesia, la fe, los santos, las supersticiones y la magia popular formaban parte inseparable del tejido social. Ver un cuervo, quejarse de la lluvia, perder una cosecha, todo tenía explicación, no solo práctica, sino espiritual. En la aldea medieval no solo labrabas la tierra, también cultivabas la esperanza, el miedo y la tradición. Con este marco listo nos adentramos en lo cotidiano, cómo trabajaban, cómo comían, cómo creían. En el siglo XIV, la mayor parte de Europa vivía en pueblos pequeños, hambrientos de recursos y sobrecargados de obligaciones. La cotidianidad allí no era ligera, era una rutina minada por el trabajo, el miedo y la supervivencia. Vamos a descender al microcosmos del día a día para entender cómo vivían los campesinos, artesanos y familias comunes. El día empezaba antes de que el sol se asomara. Campesinos despertaban al alba, muchas veces con el alarido del gallo y el aliento del invierno aún gélido. La casa era una simple construcción de barro, madera y techo de paja. En la mayoría de los casos, un solo espacio para dormir, comer, trabajar y a veces para los animales que compartían el recinto. La ropa era escasa. Las prendas de lino o lana rudimentaria se usaban horas, días, semanas o meses. Cambiarse era un lujo, no una rutina. El piso de tierra, la chimenea central, la ropa remendada, ese era el escenario. La economía del pueblo dependía del trabajo físico, del sudor y del calendario agrario. Los campesinos araban, sembraban, cosechaban. Las mujeres hilaban lana, atendían animales pequeños, molían harina. Los artesanos, en aldeas que tenían taller o herrería, reparaban herramientas, cerraduras, carros, podaban árboles, fabricaban utensilios. Los días seguían el sol, desde su amanecer hasta su ocaso. No había luz artificial moderna para prolongar el trabajo. Y luego estaban las tareas obligatorias para el señor feudal, la corvée,
el trabajo no remunerado que exigía preparar caminos, limpiar bosques, trabajar los campos del Señor. Comer en esos tiempos era una batalla constante. La comida básica era pan de centeno o cebada, legumbres, algo de queso o pescado cuando lo permitía la geografía. Las comidas se servían en platos comunitarios, se comía con la mano, sin cubiertos sofisticados, y la iglesia tenía un papel esencial. Bendecía los alimentos, marcaba los días de ayuno, enseñaba que la comida era don divino. La escasez era frecuente, malas cosechas, impuestos, malas condiciones de almacenamiento. Todo podía hacer fallar la comida del mes. En esos momentos, la comida era más que sustento, era esperanza. La religión dominaba la vida. El domingo era descanso, la iglesia un refugio. Pero también había superstición, el miedo al maleficio, las creencias sobre espíritus, las oraciones para alejar la plaga o la muerte repentina. Todo formaba parte del mundo. Se colaboraba en labores agrícolas colectivas, se compartían herramientas, graneros comunales o pastos comunes. Esta estructura comunitaria era tan funcional como necesaria. La oscuridad era densa, velas de cebo, antorchas ocasionales. Pero más allá de la luz escasa, había la presencia del miedo, al lobo, al asaltante, al viento que rompía tejas, al ruido extraño tras la puerta. Dormir no siempre significaba descansar, era también vigilar. Las festividades daban un respiro, ferias, mercados, cantos, bailes. Pero entre esos momentos la mayor parte del tiempo se vivía en la espera. Espera de la lluvia que haga crecer la cosecha, espera de la carencia que no llegue, espera del amanecer que se repita. En el siglo XIV, la vida cotidiana en un pueblo no era trivial, era pesada, compacta, comunitaria, marcada por el trabajo, el temor y la dependencia del cielo y la tierra. Y esa vida es la que muchas veces queda oculta detrás de las grandes historias de reyes y guerras, pero es la que sostuvo o sucumbió al mundo medieval. Vivir en un pueblo medieval era vivir bajo las reglas del clima. El calendario no lo marcaba un reloj, sino el cielo, la luz del sol, el viento, las lluvias, el sonido de los pájaros. Cada estación era una apuesta, una guerra contra el tiempo, y cada año podía ser el último si el cielo no cooperaba. El año agrícola comenzaba con el deshielo. Los campos se araban con bueyes, los surcos se abrían con arados de madera reforzados con hierro. No había tractores, solo manos y bestias. Los hombres dirigían el arado, las mujeres lanzaban las semillas, los niños espantaban a los cuervos o recogían estiércol para abonar la tierra. El olor a barro era el olor de la esperanza. Si la siembra salía bien, había pan. Si salía mal, hambre. Los aldeanos sabían leer las nubes, o eso creían. Decían que si el viento olía a hierro, venía tormenta. Si las golondrinas volaban bajo, habría lluvia. Y si el perro aullaba hacia el este, mal augurio. La superstición y la experiencia se mezclaban en un mismo idioma. El verano era época de agotamiento. Las jornadas se extendían desde antes del amanecer hasta después del crepúsculo. La cosecha no podía esperar. El trigo maduro debía recogerse rápido antes de que una lluvia lo echara a perder. Toda la comunidad participaba. Hombres cortaban con hoces, mujeres ataban haces, niños recogían espigas caídas. Era trabajo colectivo y también un ritual. Después venía la trilla, separar el grano de la paja con mazos o animales. Y luego el almacenamiento, graneros comunales, sacos sellados con arcilla, oraciones para que los ratones no se colaran. El pan del invierno dependía de esas semanas. Y cuando se terminaba, la aldea celebraba. Una misa, una comida compartida, una canción. La cosecha no era solo trabajo, era supervivencia convertida en fiesta. Cuando las hojas caían, el alivio se mezclaba con el miedo. Llegaba el momento de pagar tributos al señor feudal o a la iglesia. Parte del grano debía entregarse junto con aves, vino o aceite, según la región. Y siempre dolía, porque ese diezmo podía ser la diferencia entre sobrevivir al invierno o no. Los campesinos hacían cuentas, escondían parte de la cosecha si podían, rogaban por clemencia. En muchos pueblos los cobradores eran temidos casi tanto como los lobos. Mientras tanto se reparaban herramientas, se cortaba leña, se preparaban velas. El invierno venía y todos lo sabían. La estación más cruel. El trabajo se detenía, pero el hambre no. Las reservas se reducían, los animales morían por el frío y los enfermos se multiplicaban. El humo llenaba las casas.
El agua se congelaba en los cubos y el pan se hacía más delgado cada día. Las noches eran largas, el silencio espeso, la fe, lo único que quedaba. Oraciones al calor del fuego, historias contadas para ahuyentar el miedo, pequeñas celebraciones del solsticio para pedir al cielo que regresara la luz. Muchos no sobrevivían, niños, ancianos, enfermos, morían sin estruendo. Y cuando el sol volvía, los supervivientes volvían al campo, sabiendo que otro ciclo comenzaba, un ciclo igual de duro, un ciclo que no prometía nada, salvo trabajo. En un pueblo medieval, el año no era calendario, era una lucha constante entre el hombre y la naturaleza. El campesino vivía pendiente del clima, del suelo, del Señor, del azar. Su vida era circular: sembrar, trabajar, rezar, esperar. Una esperanza que se medía no en días, sino en panes. Y si el cielo decidía no dar, solo quedaba mirar arriba y preguntar: ¿por qué, Señor? En un pueblo medieval, el hambre no era una excepción, era una visita frecuente. El campesino sabía que, al menos una vez cada pocos años, la cosecha fallaría, el pan escasearía y el estómago dolería más que el lomo tras el arado. Las reservas de grano se guardaban en tinajas o graneros rudimentarios, pero bastaba una humedad inesperada, una infestación de ratas o un impuesto extra del Señor para perderlo todo. Cuando el trigo se agotaba, comenzaban las sustituciones: pan hecho con harina de cebada, de avena o incluso de bellotas, sopas de hierbas, raíces, agua y algo de grasa si había suerte, y caldos hechos con huesos reutilizados. Los más pobres molían cáscaras de árbol para hacer pan falso. Y cuando la desesperación llegaba, los relatos mencionan familias que comían cuero hervido o sacrificaban los animales de trabajo, aun sabiendo que luego no podrían arar. En esos tiempos, el pan no era solo comida, era símbolo de justicia divina. Si no había pan, significaba que Dios o el Señor te había olvidado. Y esa idea dolía tanto como el hambre misma. No todos pasaban hambre igual. El señor feudal, su familia y el clero tenían asegurada la comida. Sus graneros estaban protegidos. Mientras tanto, los campesinos entregaban su diezmo, una décima parte de la cosecha, incluso en años de escasez. Era la ley. Y también el pecado del sistema. El contraste era brutal. Mientras unos comían carne y pan blanco, otros roían pan negro y dormían con el estómago vacío. Y cuando las revueltas campesinas comenzaron a estallar en los siglos siguientes, no nacieron de ideología, sino de hambre. El hambre debilitaba cuerpos, preparaba el terreno para enfermedades. Cuando llegó la peste negra en 1347, Europa ya estaba débil. El cuerpo desnutrido no resistía. El alma, cansada, buscaba culpables: judíos, brujas, viajeros, cualquiera. El hambre se transformaba en miedo, y el miedo en violencia, y aún así la gente seguía rezando. Se organizaban procesiones, se pedían milagros, se sacrificaban animales en nombre de los santos. La fe era el último refugio de los que ya no tenían pan. El hambre medieval no solo mataba el cuerpo, moldeaba la mente. Creó una sociedad acostumbrada a la carencia, a la obediencia, a creer que el sufrimiento era parte del orden del mundo. Porque si pasabas hambre, era porque Dios lo quería, y resistir era tu deber. El campesino no soñaba con riqueza, soñaba con comer sin miedo, y esa era su revolución silenciosa. El pueblo medieval no se movía solo por leyes o cosechas, también se movía por miedo. Un miedo profundo a lo invisible, al mal de ojo, a los demonios, a la peste, a los muertos que volvían a caminar por los caminos de barro. Si un niño enfermaba de repente, no se pensaba en virus. Se decía que alguien lo había mirado con envidia, o que una bruja había tocado su cuna. La cura podía ser amuletos con hierro o sal colgados del cuello, agua bendita mezclada con hierbas, o, en casos extremos, exorcismos caseros con rezos y humo de romero. La superstición convivía con la religión. La gente podía asistir a misa por la mañana y enterrar una pata de gallina bajo el umbral por la tarde para alejar la mala suerte. Cada fenómeno tenía explicación espiritual. Un eclipse, señal de castigo. Un relámpago, la cólera divina. O un parto difícil, obra del demonio. Las mujeres que conocían hierbas, que ayudaban en nacimientos, que sabían curar, podían ser vistas con respeto o con temor.
Si la cosecha fallaba o alguien moría de forma misteriosa, la sospecha caía sobre ellas. Los santos también eran invocados como protectores: San Blas para la garganta, San Roque contra la peste y Santa Apolonia para el dolor de muelas. Los milagros se contaban al calor del fuego, y los niños crecían aprendiendo a temer y a rezar. La superstición era un modo de explicarse el caos. Cuando el cielo traía tormentas, cuando el hambre volvía, cuando el hijo enfermaba, el alma necesitaba sentido. Y aunque la ciencia aún no existía, la esperanza sí. En un pueblo medieval, creer no era ingenuidad, era supervivencia. En un pueblo medieval nadie sobrevivía solo. El trabajo no era solo sustento, era estructura, era destino. Y estaba marcado por dos mundos, el campo y el taller. La mayoría de la población medieval era rural, campesinos que vivían en chozas humildes, ligados a la tierra y a su señor. Siervo no significaba esclavo, pero casi. No podían abandonar la tierra sin permiso y debían trabajar gratis parte de la semana para el señor feudal. Campesinos libres sí existían, pero eran pocos. Pagaban rentas o tributos y también debían dar parte de su cosecha al clero y al señor. Las tareas eran pesadas: arar con bueyes, cosechar bajo el sol o la nieve, y construir muros, limpiar acequias, cuidar ganado. Todo a cambio de pan, algo de seguridad y un techo de paja. Si vivías en una villa o ciudad pequeña, tenías otra opción: aprender un oficio. Los gremios regulaban todo: panaderos, herreros, carpinteros, curtidores. Eran asociaciones que protegían a sus miembros, establecían precios, enseñaban a los aprendices. Para entrar a un gremio, primero eras aprendiz, vivías en casa de tu maestro, trabajabas por comida y techo. Luego podías ser oficial. Y si eras bueno, tal vez algún día maestro con tu propio taller. Los gremios no eran solo económicos, eran también políticos, sociales, religiosos. Tenían santos patronos, participaban en procesiones, ayudaban en funerales. Era como una familia, de martillo y sudor. La estructura era clara. Primero, el señor feudal. Segundo, el clero local. Tercero, el mayordomo del señor. Cuarto, los campesinos y siervos. Y el último escalón, los mendigos o forasteros. Ascender era casi imposible. Nacías campesino, morías campesino. Pero dentro de tu posición podías ganar respeto. Un campesino con tierras fértiles, un artesano con fama de justo, una partera con manos milagrosas. La comunidad lo era todo. Y aunque las clases no se mezclaban, las fiestas, los bautizos y las tragedias unían a todos. Por un momento, el tiempo se medía en estaciones: sembrar, cosechar, cortar leña, alimentar animales, hacer jabón, curtir pieles, reparar herramientas. La rutina era extenuante, pero también predecible. Y en un mundo de incertidumbre, eso era consuelo. Porque si el mundo exterior ardía en guerras y pestes, en tu pueblo, el pan, el martillo y la fe mantenían todo en pie. En medio de tanta labor y fatiga, el pueblo medieval encontraba oasis, breves, intensos, pero profundamente necesarios. Las fiestas eran más que celebración, eran escape, eran unión, eran sentido. El calendario del año estaba dominado por el calendario litúrgico: Pascua, Navidad, Pentecostés, días de santos locales, días de mercado y ferias. En algunos años, casi un tercio de los días eran festivos religiosos. Aunque eso no significaba descanso pleno, sí implicaba menos trabajo obligatorio, comida especial y comunidad reunida. Durante las fiestas, el pueblo se transformaba. Música en las plazas, juglares y trovadores contando historias, bailes en círculo, teatros religiosos con pasajes bíblicos escenificados. En carnaval, las jerarquías se invertían simbólicamente. El bufón se convertía en rey por un día. Se hacían parodias del clero o del señor feudal. El vino corría, el pan era más blando y la risa más libre. Las comidas festivas eran rituales: panes especiales, condimentados, quesos mejor curados, cordero, aves, vino diluido. Para muchos era la única vez al año que comían carne. Y aunque breve, ese banquete quedaba grabado en la memoria como promesa de abundancia futura. Las fiestas no eran solo católicas. En muchos rincones persistían prácticas precristianas: encender hogueras en solsticios, bailar alrededor del fuego para atraer buena cosecha, colocar hierbas en las puertas contra el mal de ojo.
La superstición no se eliminaba con sermones, se integraba, se reciclaba, y en el corazón de cada celebración latía también el miedo a lo invisible. El domingo era sagrado. Trabajar ese día podía acarrear castigo eclesiástico o social, pero no era descanso pasivo. Se iba a misa, se compartía pan, se reforzaban lazos y se escuchaban las novedades, bodas, nacimientos, muertes, rumores. Era el periódico vivo de la comunidad, y al terminar el día se volvía al arado, al taller, al silencio. Porque en la Edad Media incluso la fiesta era funcional. Para sobrevivir había que recordar que también se podía reír. Vivir en un pueblo medieval era, también, convivir con la muerte, no como visitante, sino como vecina. La medicina estaba dominada por la teoría de los humores: bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. El equilibrio de estos líquidos definía la salud. El médico no recetaba pastillas, sino sangrías, hierbas, ayunos. El conocimiento era rudimentario. Y en los pueblos muchas veces ni había médicos. La curación era tarea de curanderos, parteras o de Dios. Algunas mujeres dominaban el uso de plantas medicinales, infusiones, vendajes. Sabían cuándo una fiebre era mortal o no, cuándo el parto era peligroso, pero también eran vulnerables. Si sabías demasiado, podías ser vista como bruja. Si curabas lo que el cura no podía, despertabas sospechas. El conocimiento no regulado era temido, y muchas veces castigado. La mortalidad infantil era altísima. Más de la mitad no llegaba a los 5 años. Las mujeres podían morir en el parto. Una herida mal curada significaba gangrena. Una peste podía borrar un pueblo en semanas. La muerte no era una excepción, era parte del ciclo. Se velaba al muerto en casa. El cuerpo se enterraba rápidamente, sin embalsamar, y el cementerio era parte del pueblo. No se ocultaba, se convivía con él. La fe era guía y consuelo, pero también era miedo. El infierno era real, con llamas, demonios y eternidad. El purgatorio era castigo temporal, con oraciones como rescate, el cielo. Solo si cumplías con los sacramentos y el arrepentimiento. Las imágenes del juicio final colgaban en las iglesias. Las danzas de la muerte recordaban que ni rey ni campesino escapaban del fin. Amuletos con versículos o dientes de animales. Cruzar los dedos para protegerse. Sal en las puertas. Cruces de ceniza en la frente. Y si alguien enfermaba sin razón, se llamaba al cura, no al médico. La enfermedad era también culpa, una señal del castigo divino o de envidia ajena, porque en el pueblo medieval el cuerpo sufría, pero el alma lo explicaba. ¿Qué quedó cuando el día terminaba en un pueblo medieval? Nada que brillara, ni oro, ni gloria, ni nombres inmortales. Quedaba el cansancio, quedaba el pan partido, quedaban los rezos murmurados antes de dormir, quedaban las miradas al cielo esperando lluvia o clemencia. La vida en un pueblo medieval no fue solo oscuridad, fue resistencia, fue rutina sagrada, fue encontrar sentido en lo mínimo, en el fuego que calentaba el caldo, en la campana que marcaba la hora del descanso, y en el canto de un juglar que pasaba una vez al mes. Hoy lo llamamos Edad Media, como si todo estuviera entre tinieblas, pero allí, en ese barro, en ese trigo, en esa madera, había humanidad latiendo. Gente que no escribió libros, que no fundó imperios, pero que sostuvo el mundo con sus manos agrietadas, con sus rezos, con su fe en que el día siguiente no fuera peor. Y quizás, en eso, no estamos tan lejos. Si este viaje al pasado te dejó pensando en cuán lejos hemos llegado y cuán cerca estamos aún de ciertas sombras, dale like, comparte el video y suscríbete para más relatos que desentierran la historia humana, no desde los tronos, sino desde el barro. Déjame en los comentarios, ¿qué parte de la vida medieval te sorprendió más? ¿Y qué costumbre crees que, aunque antigua, aún persiste hoy, de forma escondida? Nos vemos en el próximo episodio, porque la historia no termina, solo cambia y se repite.